Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y hoy estamos en un nuevo vídeo en Kinich. Creo que es uno de los diseños y gameplay más vistosos en muchísimo tiempo. Creo que por el hecho de que los seiyus de Kinich y Ayao, que es el dragoncito, sean Naruto y Sasuke o Sasuke en Latinoamérica, también va a incentivar muchísimo las ventas, pero sobre todo creo que después de que la gente esté matándose en redes por el tono de color de un píxel, estos sí son verdaderos píxeles. Hoy vamos a ver por encima lo que hace el personaje y recordar que hasta que no llegue el livestream de Natlan, que a partir de hoy deben quedar como unas 3 semanas más o menos, no veremos el análisis del kit al detalle, pero hoy sí que veremos por encima lo que hace Kinich. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Nos vemos en los directos aquí abajo en la descripción. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Y vamos con Kinich. Antes de nada, dejadme en los comentarios de los 3 personajes de Natlan, que son Kachina, Mualani y Kinich, cuál es el que hasta ahora más os está gustando, y dejarme en los comentarios si queréis que haga un vídeo de los banners de la 4.8 o los personajes de Natlan, si merece la pena tirar por alguno de los que hay ahora, esperar, si merece la pena ahorrar para Natlan, porque muchos me estáis preguntando eso. ¿Qué tal Emily? ¿Qué tan fuerte sigue Yelan? ¿Me espero por Natlan? Y si queréis un vídeo así, pues bueno, explotar el botón de like, ya sabéis, para apoyar el contenido, que se recomiende y un poco lo que ya conocéis de YouTube. Y vamos con el kit de Kinich. Bien. He de decir que en los directos ya hemos visto el gameplay completo. El gameplay completo no puedo ponerlo por aquí. Veréis por aquí pues lo que se ha podido ver oficialmente de Kinich. Pero venir a los directos porque hemos reaccionado a todo el gameplay y analizado el kit mucho más en detalle, con numeritos, escalados y tal. Pero esto lo comento porque el gameplay de Kinich me parece de los mejores de todo Genshin Impact en lo que llevamos 4 años de juego literal. Me parece espectacular el pixel art y bueno, sabéis que con la ulti pues este Ayao, que es el dragón, pues se pone modo esteroides mamadísimo y ¡buah! Entonces, ¿qué es lo que hace Kinich? Kinich es un carry dendro. Y ahora diremos, bueno, pues al Heizam, Tignari, vale. Kinich, siendo carry dendro, su potencial es jugar con Pyro, ya que pues Natlan es la nación del Pyro, ¿no? Y es un carry dendro para jugar equipos de quemadura y crepitar. Combinará medio decente con Furina, pero tiene mucha pinta de que combinará increíblemente bien con Mabuika, porque parece ser que el rol para que termine de funcionar perfectamente es un Pyro a modo de Shinkyu, es decir, un aplicador Pyro fuera del campo muy poderoso que posiblemente sea pues el arconte Mabuika, o a lo mejor hay 2 arcontes o algo así. ¿Por qué explico esto? Porque mucha gente dirá, vale, es un carry dendro y aparte de quemadura y crepitar, ¿servirá para equipos fuera quemadura y crepitar? Pues parece ser por lo que vimos que quizá con C1 y C2 es un carry y tiene una C1 y una C2, pues la verdad que considero que bastante poderosas. Puede ser que también entre en Hyper Bloom y equipos fuera de Dendro con Pyro, esto lo veremos cuando salga, pero aquí viene su punto fuerte. Su punto fuerte es su gameplay. Su gameplay se basa básicamente en, si alguien ha jugado Metroid Other M, que fue un juego de la saga Metroid, que además se anunció hace poco, Metroid Prime 4, y la gente está como loca en redes. Yo soy fan de la saga Metroid y lo estaremos jugando en directo. De hecho, si veis por aquí hay un goal que es para que lo juguemos y ya está por la mitad. Básicamente, el gameplay de Kinich recuerda al Metroid Other M, que fue uno de los juegos más criticados de la saga Metroid y la jugabilidad es la más distinta a todas las sagas de Metroid, tanto los juegos arcade como los juegos 3D en primera persona, el Metroid Prime 1, 2 y 3. Pero se ve dentro del juego espectacular. Haces como 2 ráfagas de cañonazos, haces como saltos y dasheos hacia los lados alrededor del enemigo, hay una zona en el suelo que debes perseguir y la ulti eso, invoca al dragón, que el dragón sigue pegando también dentro junto a ti, es decir, Kinich no es melee, es un personaje que tiene cierta distancia en sus golpeos y va rotando alrededor del enemigo como si fuese eso, el gameplay de Metroid Other M, para que sepan. Aparte de todo esto, el gameplay de Kinich es apoteósico porque la ulti recuerda un montón a Ben 10 o Ben 10 en Latinoamérica cuando activa el Omnitrix, recuerda a la pose de Goku Super Saiyan 3 también, que hay una foto por ahí súper famosa que compartió creo que Kovac o Keitaro, que es súper parecida, es decir, creo que la ulti de Kinich es referencia a un montón de animes y de dibujitos animados súper populares. Ahora, de Kinich, ¿qué es importante saber? Número 1, que Kinich y todos los personajes de Natlan, y esto lo he explicado en otros vídeos, tienen una mecánica que
hay un talento en todos los personajes de Natlan, como un talento adicional, aparte de los talentos de ascensión, que lo que hacen es sumarte ciertas pasivas, cargas y sinergias cuando hay otros personajes de Natlan, y cuando tienes muchos personajes de Natlan en el equipo, esto lo expliqué en un vídeo anterior que estará por aquí, que se llama En Natlan cambiará el combate para siempre o algo así, lo tendréis por aquí en pantalla. Básicamente le suma más características, más sinergias y más daño en general en todos los kits de los personajes que se conocen hasta ahora de Natlan, y estoy segurísimo de que todos los personajes de Natlan. ¿Qué pasiva tiene Kinich? Pues bien, dentro de lo que os he explicado el gameplay de ir pegando como cañonazos en ráfagas, cuando llenas una pasiva, que son como 20 puntos o así, y es muy fácil conseguir estos puntos de la pasiva, es decir, está hecho como si fuese un videojuego literal y tiene mucho pixel art en los diseños y el combate, pues cuando llegas a 20 puntos, es muy fácil conseguir todos los puntos de distintas formas, vas a meter un cañonazo mucho más fuerte, como recordáis, os he comentado antes que va como golpeando en ráfagas al enemigo, y este cañonazo, que es mucho más fuerte, se consiguen más puntos tanto si tienes personajes de Natlan como si estás haciendo una reacción de quemadura o crepitar, y entonces en equipos de quemadura vas a poder tirar más rápido y más veces el cañonazo dentro de la propia rotación del carry, y con personajes de Natlan en el equipo además hará más daño el cañonazo este, es decir, se nota que sí, vas a poder jugar una especie de crepitar de Kinich, Furina, Bennett y Xiangling, pero está muy hecho para que combines a Kinich con los nuevos personajes que salgan en Natlan para activar y combinar estas pasivas de cuando hay un personaje de Natlan haces más daño, para que me entendáis. Para terminar con el kit de Kinich, más que con el kit, con estas, vamos a decir, primeras impresiones y un poco la explicación del personaje hasta que haga un kit real después del livestream, creo que muchísima gente, como dije al principio del vídeo, se va a calentar. Creo que es la estrella de Natlan y creo que tiene más hype que Mualani, a pesar de que Mualani pues es waifu y enseña el ombligo y cosas así, con el tema del sharpido, es decir, del tiburoncito, referencias a Pokémon, parece un entrenador Pokémon, de Alola además concretamente. Pero quiero dejar el disclaimer de recordar que al principio de Natlan salieron Linnea y Grisly, al principio de Fontaine salieron Linnea y Grisly, y Linnea y Grisly a día de hoy son personajes que, bueno, no han entrado muy bien, no han tenido mucha aceptación, no son lo más fuerte del juego. Hay una pequeña parte de la comunidad que defiende mucho a Linnea, pero bueno, es eso nada más, una pequeña parte que le gusta mucho y lo defienden. Pero la realidad de Linnea y Grisly, los primeros personajes de Fontaine, es que, bueno, ahí están, pero no fueron lo mejor de la región, y a día de hoy pues lo mejor es Nubilet, que ha pasado además lo de el tema del cargado y la multi, que hay un vídeo también si no sabéis, pero ha pasado una cosa súper interesante. Entonces quería comentar y finalizar el vídeo con calma. Recordar que es verdad que nos puede dar mucho hype muchos personajes, que los creadores vamos a traer guías y a sacar el personaje para que podáis verlo y tomar una decisión y demás, que la gente en Genshin se calienta mucho y que puede pasar que combine con la Arconte muy bien, como se decía Linnea, que cuando salga Furina Linnea va a ser increíble y tal, y repito, ahí está Linnea. Muy por detrás de pues Arlequino, de Gaming, de Nubilet, de un montón de otros carries en el juego, y que eso, que tengamos paciencia, que quizá los primeros personajes de Natlan es un poco para despertar el hype y que la gente gaste los primeros ahorros, pero en cuanto luego la 5.1 o 5.2 llegue Mabuika, o llegue Capitano, o llegue Xbalanque y se anuncie que no está en el tráiler, o se hable de Olorun, que puede ser muy poderoso, o se hable de Sandrone, o de Columbina o Columbine, que es otro Fatui, o de repente el Arconte tenga dos Arcontes, dos versiones y dos personajes que se puedan jugar, que sean dos banners distintos, las dos Arcontes de Piro. No es momento CEO, solo estoy avisando. Pues diréis, ¡ay, ay, ay, mis protogemas! Así que, como reflexión final del vídeo, tener paciencia y siempre la mejor decisión es ahorrar por defecto. Poquito más, dejar un buen like, una buena de Bennett, suscribiros, gracias por ver este adelanto de Kinich, espero que os haya encantado, gracias a los editores y cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñi miñis y chaito.